Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Historia Rebelde los saluda. Saludo muy afectuoso a nuestros internautas, corresponsales de la Universidad de Barcelona, de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, de la Universidad de Friburgo, la Universidad de Montpellier, la Universidad de Burdeos y la Universidad de Buenos Aires, con las cuales tenemos una interacción permanente. Igualmente a nuestros queridos seguidores de el canal Teleamiga de la Universidad de la Gran Colombia y su cátedra santanderista, bolivariana y nariñista. Grandes patrocinadores de estas charlas histórico-poéticas que hemos venido haciendo sobre la vida y la obra del más grande de los poetas de América, como lo fue José Asunción Silva Gómez. Igualmente queremos darle nuestro saludo a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en cabeza de nuestro buen amigo, bueno y querido amigo Carlos Osejo. Y lo mismo para nuestra corresponsal en la misma biblioteca, María Elvira Gómez. Continuamos ya con este séptimo capítulo de la vida de José Asunción Silva. Y vamos a hacer un corto relato, llamémoslo editorial, porque 12 años después de la muerte se vienen a publicar las primeras antologías y recopilaciones de la obra de José Asunción Silva, dispersa hasta entonces en periódicos, revistas y tal vez cajones, ahí medio refundidas. Muchos años después aparecen algunos poemas, ¿sí?, que son reincorporados en la gran obra de José Asunción Silva, que más tarde vamos a ver, una publicada hacia 1977 y otra publicación que se hizo hacia 1983. Pero en 1908 aparecen, por ejemplo, en España, las poesías de Silva, con un breve prólogo de Miguel de Unamuno, que se reproduce en varios tomos posteriores. Entonces, la obra de Silva emprende entonces una cartografía editorial diversa. Primero se publica en Barcelona, luego en Buenos Aires, más tarde en México y, claro, siempre en Bogotá. Baldomero Sanincano, por ejemplo, es el encargado de recoger e incluso corregir, ¿no? Esto es muy importante, los poemas de Silva, y hacia 1923 edita otro tomo de poesías con el subtítulo de Edición Definitiva, que no va a ser la definitiva, como lo veremos más adelante. O sea que el tiempo y los especialistas se encargan de seguir sumando material literario al corpus de Silva y de paso a su figura. En 1926, la casa editorial de Cromos, de Joaquín Tamayo, publica De Sobremesa, la célebre novela con lo que los estudiosos y estudiosas emprenden un amplio recorrido académico de sus textos, sus temas, sus estilos y sus obsesiones. Esta novela es muy importante en la vida de Silva, además con un sino trágico,
porque fue de las principales escritos que él pierde cuando ocurre el naufragio en Bocas de Ceniza, de su regreso, cuando Silva regresaba para hacer unas publicaciones aquí en Bogotá, armar un formato y poderlos enviar a Francia, donde sus primos Valenzuela Suárez, ¿sí?, serían los intermediarios para unas posteriores publicaciones en la editorial de Le Bourget. Entonces, ahí está la importancia de esa narrativa y de ese escrito de sobremesa, que lo tiene que volver a rehacer Silva, ¿no? Entonces, esa es de las publicaciones que hace la editorial Cromos, que en ese momento era la editorial más prestigiosa de Bogotá. Ahora bien, ese mismo año, otra editorial, Talleres de Ediciones Colombia, publica sus prosas recogidas hasta entonces. A medida que avanza el descubrimiento de más poemas perdidos, manuscritos y prosas, se amplía la noción de obra completa de Silva. Es así como en los años 40 la editorial Elevación de Buenos Aires publica las poesías completas y sus mejores páginas en prosa con un prólogo del poeta Arturo Capdevila. Más tarde, en 1946, la Biblioteca Nacional de Colombia edita por primera vez el libro de los versos, que incluye algunas piezas que luego están en Las Gotas Amargas y otras que no pertenecen a un título preciso. Son poesías, son escritos que van apareciendo de un momento a otro en archivos de la familia, en los archivos de su hermana Julia, de Chulita, lo que pudo recuperar. Exactamente. ¿Sí? Inclusive algunos de estos archivos viajaron con su hijo a la representación en Londres y en Europa como embajador, ¿sí?, como lo fue Camilo de Brigar Silva. En los años 60 se consolida la imagen de Silva, digamos una imagen autoral, y la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, por ejemplo, edita hacia 1965 Infancia, que recopila los versos de Silva sobre la niñez y su pérdida y el primer acercamiento totalista de su obra completa, prologada por Miguel de Unamuno y comentada, entre otras razones, por Alberto Miramón, que es un estudioso de la vida y la obra de Silva, uno de los primeros biógrafos también de Silva, y Camilo de Brigar, que es el sobrino del poeta, cuando se conmemoran los 70 años de su muerte. Eso era lo que yo les narraba anteriormente. Camilo de Brigar Silva, a quien conocí también por fortuna, ya pues en las postrimerías de su vida, cruzamos mucha información que hace parte del acervo documental que está en mi poder y que vamos a tomar, que es parte de la columna vertebral del libro, del gran libro de oro que estamos haciendo sobre la vida y la obra del poeta José Asunción Silva.
Ahora, durante los años 70 y 80 se intensifica el rastreo de la mayor parte de la obra de Silva, con hallazgos como los del investigador Donald McGrady, quien rescata y publica para el Instituto Caro y Cuervo un corpus muy generoso de poemas y prosas escondidas en anaqueles y olvidados en los periódicos. Esa es la gran recopilación que hace y el aporte importantísimo que hace para la vida y la obra de José Asunción Silva, Donald McGrady, como les comentaba, bajo el auspicio del Instituto Caro y Cuervo. Así, por ejemplo, en 1977 aparecen Intimidades, que es un volumen inédito con poemas iniciáticos que dan la pauta del universo formal y temático del poeta bogotano. La Biblioteca Ayacucho edita en 1977 un tomo de la obra completa de José Asunción Silva, con un estudio de Eduardo Camacho Guisado. Esta es una obra bastante hermosa, diría yo, muy bien conceptuada, muy bien recopilada. Es de las mejores ediciones que se han hecho sobre la vida de José Asunción Silva, de su obra poética, de su obra epistolar. Entre otras razones, lamentablemente existen muy pocas ediciones de este trabajo. Por supuesto, yo tengo una de ellas, pero sirve también para hablar de que esa obra poética de Silva debe ser replicada en colegios, universidades, a nivel gubernamental. Silva es el poeta nacional, o sea, es el poeta más grande que ha dado esta tierra, ¿sí? Merece muchas publicaciones. En la casa de Silva, por ejemplo, existían unos bronces legítimos y las decoraciones son de Julio Duval, el tapicero de Boulevard de Montmartre, ¿sí? Pero no es un asunto de mera frivolidad. Esas son las cosas que encontró Silva, por ejemplo, en una relación que le hace a su primo Guillermo Villar, ¿sí? Sobre lo que encontró en la casa de su tío Antonio María Silva Fortul. La verdad es que Bogotá resulta muy estrecha comparativamente, pobre espiritualmente, ignorante de la actualidad literaria y sumida en la prehistoria cultural para alguien como Silva, que está muy sintonizado con su tiempo. Daniel Arias Argáez describe la reacción tan provinciana frente a la cultura de Silva. Los lectores adocentados y escritadorzuelos de pacotilla que se estaban derrumbando pretenden que se les quiera deslumbrar con nombres de poetas y de libros exóticos, desconocidos y sin ninguna importancia. Bueno, más claro no canta un gallo. Pero es Rafael Maya, el célebre escritor, pensador y poeta, de quien soy un asiduo lector, con su obra crítica, ¿sí? Maravillosa pluma, quien ha resumido mejor esta enorme distancia del poeta con su medio. Esto nos dice Rafael Maya,
Para hablar de los pintores prerrafaelistas, iba a buscar a Clímaco Soto Borda. Esa es una buena pregunta, ¿no? Para embriagarse con las músicas berlainianas, iba a golpear respetuosamente en la casa de su admirado amigo don Miguel Antonio Caro. Para comentar de Anders de Cornelis, de Paul Bourget, iba a detener en la calle a Luis María Mora, el famoso Moratín de la Gruta Simbólica, el chispeante escritor de aquel movimiento jocoso literario de finales y comienzos, de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Moratín, maravilloso. Y se pregunta Rafael Maya, para recibir en pleno rostro el hálito envenenado de algunas páginas de John Lorrain, iba a solicitarle alguna entrevista a su querido Jorge Isaacs. Esa es una maravilla, ¿no? Ahí es donde está la diferencia de las culturas de ese momento de Bogotá, ¿sí? Con ese movimiento de finales y comienzos del siglo XX en París y en Europa. Lo cierto es que poco tiempo después de la muerte de José Asunción Silva, los amigos de mi tío, abuelo Roberto Suárez Lacroix, refrescan anécdotas, sentencias, paradojas, toman entre sus manos los objetos preciosos que todavía guardan el calor de su dueño y principalmente se empeñan en difundir su obra de arte realizada por aquel amigo tan querido, prematuramente desaparecido, así fuera un círculo muy cerrado que hacían en la casa de Roberto y en la misma residencia del poeta en la calle 14. Imponerle al juicio de una sociedad rebelde y lejana a ciertas formas puras de sensibilidad, exaltarla ante el criterio de las gentes que llamaríamos obtusas. Compenetrar en su recóndito sentido a las nuevas generaciones y últimamente poner de realce todos los elementos nuevos que ha aportado a las letras castellanas en un momento supremo de transformación radical en el orden del pensamiento y del criterio, pues gracias a esos amigos tan celosos de la honra de nuestro muerto querido, se salva la obra de José Asunción Silva. Hay hombres que entran en la historia, otros en el lenguaje y unos pocos, escasos y dolorosos, ¿sí? Terminan habitando el alma de un país, de una región. José Asunción Silva pertenece a esta última estirpe, la de los hombres que escribieron a Colombia antes de que Colombia supiera quién era él. Hay que leer su obra de sobremesa. Ahí está el retrato de una sociedad arribista, además, una sociedad privilegiada, una sociedad que vivía solamente del cimento y de los denarios que llegaban de la explotación de sus trabajadores, digámoslos sin ambigüedades,
porque eso es así. Esa descripción que hace Silva en su obra de Sobremesa no es otra cosa que una realidad que sigue campeando por nuestros manejos de la literatura, nuestros manejos de la poesía. Aquí en Bogotá hay unas camarillas que se reúnen, ¿sí?, solamente para que les tomen fotos en sus veladas, entre comillas, literarias, para que 3 o 4 poetas, de los cuales no salen, ¿sí?, expongan sus obras, entre comillas. Poetas de media petaca. No se escapan sin máximo 1 o 2. De resto es una camarilla. Son los que manejan y le cierran el camino a esos poetas que están en la calle, que escriben, pero que estos les cierran el paso para sus publicaciones. Solamente se reúnen para tomarse un buen champán, ¿sí? Emular a esas élites de la vida francesa, porque además se creen más que los demás. Yo sí critico de frente esa vaina y eso hay que acabarlo, como hay que acabarla esa preponderancia, esa superficialidad y esa superioridad que tienen algunos académicos en las grandes academias de historia, que son dueños de la verdad revelada, que no dejan, ¿sí?, que surja controversias de la verdadera historia, porque eso es lo que hay que hacer en las academias de historia, controvertir, hacer hermenéutica, investigar. Lo mismo sucede con los movimientos poéticos que nosotros tenemos en nuestro país. Le cierran el camino a grandes expresiones de la poesía regional, porque en Bogotá se creen los dueños de la verdad. No son sino mercachifles de la poesía. Y vuelvo y repito, se salvan máximo 1 o 2. De resto, los verdaderos poetas no están en esos conciliábulos de la alta burguesía bogotana, a la que yo pertenezco también, por ancestros, pero que detesto. Precisamente por eso, por el arribismo, porque se creen más que los demás. Eso hay que acabarlo. Y hay que acabarlo a punta de pluma, a punta de protesta, a punta de progresismo, a punta de liberalidad de las ideas, a punta de poesía plena, llana, certera, que es la que encontramos en la calle. No nos equivoquemos. En eso soy absolutamente franco y tengo razón y tengo historia y tengo el concepto moral para poderlo decir. Aquí estoy defendiendo la vida y la obra del más grande de los poetas, que era mi tío abuelo, que se debe estar revolcando en su tumba al ver esos conciliábulos tan chimbos y tan detestables que hacen en ciertas reuniones de supuestamente intelectuales, donde no van sino a hablar de política y de ver cómo se siguen repartiendo la marrana en puestos diplomáticos, en ver cómo les patrocinan esos viajecitos de vacaciones al exterior. Acabemos con esa vagabundería. Y metámosle cultura, metámosle poesía, metámosle pueblo a esto. No seamos cobardes ante esta diametralmente opuesta opacidad intelectual que tienen esos dueños de la verdad. Esa es mi posición personal.
Y ahí tenemos que llegar. Y eso es parte de escudriñar la historia de este país, que no ha sido tocada, porque ellos no han dejado que la toquemos o que la toquen. Y en ese sentido yo sí soy un privilegiado, porque soy asiduo asistente al Archivo General de la Nación, muy bien conducido en este momento, donde están desarrollando una labor extraordinaria, donde se hace hermenéutica y se hace historia, y le prestan a uno invaluables servicios. Hay otros que no dejan actuar, y esos que no dejan actuar están ahí, son poetastros, poetastros. A mí me da grima leer esos versos que escriben algunos privilegiados de esas reuniones. Ahí se las dejo, pero continuemos. Que en cada aniversario de su nacimiento se devuelve uno a la misma pregunta de Silva, incómoda. Es que Silva no fue solo un poeta colombiano, fue junto a Martí y antes que Darío, uno de los arquitectos invisibles de la modernidad literaria en América Latina. Un hombre que llegó demasiado pronto, que vio demasiado lejos y que pagó el precio de esa lucidez. Y basta releerlo para comprobarlo. No ha envejecido. Silva jamás va a envejecer. Mientras gran parte de la literatura del siglo XIX latinoamericano se ha vuelto un documento, Silva sigue respirando y seguirá respirando y sigue seduciendo y sigue doliendo además. Ese es José Asunción Silva. El poeta, pues, ha ejercido desde la tumba una especie de suave magisterio. La sombra y sus pasos, que todavía se perciben en los corredores de aquella vieja mansión de la Candelaria, terminan por conquistar espiritualmente a quienes al principio rehúsan poner oído a esas melodías extrañas. Solo deben ser comprendidas más tarde, cuando el alma se haya ennoblecido y elevado en su comprensión del universo. El ruido de los pocos carruajes y el sonido de los cascos con herraduras de caballos golpean contra los adoquines, contrastan con el soplo del aire que pasa, como esas contradanzas que suelen evocar el ambiente de una época, la tristeza de una despedida. Susurro de voces adoloridas se escuchan mezclados con el canto de la leyenda, el murmullo del suicidio, el sordo arrullo de los amores perdidos y el rumor de antiguas oraciones que el viento recoge al circular entre los sepulcros de los inmolados. Queridos amigos, contertulios, internautas de Colombia, América y Europa, la imagen de José Asunción Silva, coronada de laurel, se levanta erguida y vigorosa. Silva no ha muerto, está vivo. Silva ha entrado en su cuarta dimensión. Lo demás es silencio. Nos vemos en nuestro próximo programa, queridos amigos. Hasta aquí terminamos
el episodio de la vida y la obra del más grande de los poetas del modernismo en América, José Asunción Silva Gómez. Estamos en contacto. Historia Rebelde los saluda. Igualmente, el progresismo en la poesía existe. Y el progresismo es la continuación de esa sombra maravillosa, grandiosa, que cubre toda la América de norte a sur. Desde Alaska hasta el Estrecho de Magallanes. Esa sombra que pasa por la intelectualidad, por la poesía, por la música, por la dialéctica de un poema que se llama José Asunción Silva. Los abrazo a todos con inmenso cariño y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.